Seguimos con serie Las aflicciones en la Biblia, ¿verdad? Recordamos que en Algodones ya terminamos la serie aprendiendo a conocer a Dios en Algodones. Y hoy en Algodones vamos a tener un tema individual, pero también, si Dios lo permite, la semana que viene vamos a estar iniciando una nueva serie que se llama Las parábolas en la Biblia, ¿ok? Ahí en Algodones, para que estén orando por ello. Y pues aquí, pues el Señor todavía no me ha dejado terminar, así que todavía faltan algunas 450 enseñanzas de las aflicciones en la Biblia y ya después la terminamos, ¿verdad? Las aflicciones en la Biblia, tema número 39, y la enseñanza, como dijo nuestro hermano Malaquías, es la aflicción de United States, la aflicción de USA, ¿verdad? Entonces, de Estados Unidos, no, ¿verdad? Vamos a ver de qué es. Y quiero decirles algo, esta enseñanza, si lo hubiéramos hecho en orden cronológico, hubiera sido primero que la enseñanza pasada, pero va muy de la mano, la enseñanza pasada acerca de la aflicción de ¿quién? De Mical, ¿verdad? Así que estudiando todo eso, hermanos, de ahí nació esta enseñanza, pero pues el Señor me guió que lo hiciéramos de esta manera, así que se va a relacionar muchas cosas con la enseñanza, ¿ok? Entonces vamos a 2 de Samuel capítulo 6 versículo 7, por favor. 2 de Samuel capítulo 6 versículo 7, y vamos a estar enseñando y aprendiendo, porque por ahí muchos a veces me han criticado y me han dicho: usted no predica del Antiguo Testamento. Y sí, la verdad no tengo memoria de cuántas se predican, pero todo es palabra, ¿verdad, hermanos? Todo es palabra de Dios y pues con la gracia de Dios vamos a enseñar. 2 de Samuel capítulo 6 versículo 7 dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, ¿verdad? Porque hay una palabrita muy buena ahí. Dice, fíjense: pero Dios se enojó mucho contra Usa por haber tocado el cofre, y ahí mismo le quitó la vida. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de ti en esta mañana, confiando y descansando en tu palabra, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, Señor, guárdanos de no venir con pensamientos, Señor, o sabiduría humana, Señor, sino solamente, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto, Señor. Oramos, Señor, para que esta palabra que todos como iglesia hemos estado orando toda la semana pueda traer a nuestro corazón aprendizaje, Señor, pero también pueda, Señor, tratar con áreas de nuestro corazón, Señor, que pueda exponer nuestro pecado, Señor, pero también que podamos ver tu gracia en medio de ella, Señor. Yo te pido que hagas de mí, Señor, un lado todo aquello que pueda entorpecer que tu palabra pueda llegar, Señor, al corazón de mis hermanos, Señor. Padre, en esta mañana yo soy el primero que tiemblo delante de ti, Señor, porque es algo tan importante que a veces no lo tomamos en cuenta, Señor. Yo oro que en esta mañana tu Espíritu Santo me fortalezca, Señor, me dé una fresca unción, Señor, y poder compartir con denuedo, Señor, y que mis hermanos puedan escuchar tu palabra, y que les des, por favor, entendimiento, Señor, y dominio propio para poder obedecer a la palabra que tú hoy tienes para nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. Perdón. Hermanos, la presencia de Dios siempre representa santidad, ¿ok? Ya me está pegando el tic de Adal Ramones, ¿no? Pero es que bajé un poquito de peso, poquito, y me quise poner este saco y todavía me queda un poquito apretado, así como que, ¿verdad? Tenía un conocido, déjame decir esto, tenía un conocido, no sé si llamaba así, o le decíamos Fabel a él, ¿no? Y una vez fuimos a un tianguis, ¿verdad? Un tianguis, para no decir cuál, porque luego a lo mejor lo conocen.
Y él, pues yo creo que, no sé si estaba haciendo ejercicio o algo, pero ya ves que a veces les pega el mal a muchas personas que tienen 2 días en el gimnasio y eran talla 40 y ya quieren ser talla 36, ¿verdad? Entonces traía una camisa de esas de tirantes, no sé si es camisa o camiseta, disculpen mi ignorancia, pero la traía y parecía que iba a reventar esa camisa. Y de ahí yo y mi esposa, cuando le digo, ¿cómo me queda? Como el Fabel, y pues agarramos risa, ¿no? Entonces me queda un poquito apretado, pero tengo la fe y la confianza y le pido es que me ayude con la disciplina para que en 4 años me quede. ¿Cuántos dicen amén? No 4 años, a lo mejor un mes más, ¿verdad? Pero ya me entra, hermanos, no me entraba, ¿verdad? Así que, bueno. Ok, miren, hermanos, la presencia de Dios siempre representa santidad, ¿sí o no? Miren, en el Antiguo Testamento, hermanos, había un lugar donde había muy poco acceso, ¿ok?, a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando se entraba a ese lugar se necesitaba cierta preparación. Es por eso, hermanos, la importancia, ¿verdad?, que nosotros llevamos una lectura y todo eso, pero aparte, hermanos, yo se los voy a pedir de tarea. Les digo que más adelante tenemos muchos planes, pero que Dios organice esos planes, porque tenemos varias cosas que queremos enseñar, y una de las cuales es enseñar acerca del tabernáculo, ¿verdad? Y estoy orando para que todo se acomode, ¿verdad? Y podamos dar esa enseñanza. Pero mientras, hermano, estudie lo que es el tabernáculo, porque eso le va a ayudar mucho a usted a que entienda lo que es la presencia de Dios, hermano, y valorar lo que hoy tenemos. Muy bien, pero en fin. Entonces, en el Antiguo Testamento esto eran muchos tipos, muy representativo, era algo físico, ¿ok? Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando Moisés andaba por ahí en el desierto y miró una zarza que ardía y que no se consumía, ¿se acuerdan? Y él llegó y se acercó y la voz de Dios le dijo: Moisés, quítate por favor las sandalias Gucci que traes, porque donde tú estás pisando es tierra santa. Ahora, esa tierra no era que fuera santa. ¿Sabe lo que hace santo algo? La palabra de Dios. La tierra era lo mismo, pero lo que Dios dice que es santo, ¿qué es? Santo. Muy bien, entonces después de Moisés, a él fue el que Dios usó, le encargó la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Después había un lugar, ¿verdad? Ahí en el tabernáculo son muchas cosas que no puedo, ¿verdad?, pero así sencillo, que se llamaba el lugar santísimo, ¿ok? Nadie podía estar en ese lugar, hermanos. Escuchen, nadie. La congregación, hermanos, por ahí los que vieron la serie o la están viendo, la terminaron de ver, ¿verdad?, en un día que ni leyeron la Biblia y cambiaron la serie, por eso no haga eso, hermano. Pero los que miraron o están mirando la serie, ¿cómo se llama? Creo que se llama Los Reyes o algo así. Bueno, el tabernáculo ahí se miraba bien representativo. La gente no podía accesar ahí, la gente normal no podía accesar, estaba rodeado, y había ciertos lugares donde la gente allí llegaba y entregaba, ¿verdad?, el sacrificio, que posteriormente los sacerdotes, los levitas, etcétera. Ahora, no era un acceso, hermanos, para todos. Perdón, había servidores, en este caso levitas, y más allá sacerdotes que podían entrar a ciertos lugares de ese tabernáculo. Pero escuchen, para poder entrar más allá de esa carpa, tenía que llevar una preparación, ¿ok? No era así como que, pásale, hombre, pues que es la casa del Señor, pásale, llega a la hora que quieras, no pasa nada, pásale, ¿verdad? No era así. Era algo tan santo, hermanos, que en serio yo le pido a Dios, o sea, es personal: Señor, dame un corazón como los sacerdotes del Antiguo Testamento, como los levitas del Antiguo Testamento. ¿A qué quiero llegar con esto? Una actitud de servicio como lo tenían. ¿Si han leído un poquito el Antiguo Testamento? ¿Cómo era eso, hermanos? Semanas, días de preparación, o sea, no. Bueno, ¿a qué punto quiero llegar con esto, hermanos? Había un lugar, ese lugar que se llama Santísimo. Ahí no entraban los sacerdotes, ahí solamente entraba el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces entraba él? ¿Cada que quisiera?
una sola vez al año. Y ellos tenían que consagrarse para Jehová. No podían entrar así nada más. De hecho, ellos tenían colgadas unas tipo campanas que arrastraban un hilo, y pues obviamente la campana pues hace ruido, ¿verdad? Si de repente escuchaban que esa campana ya no se escuchaba, jalaban la cuerda, porque podía haber caído muerto aquel que entró a la presencia de Dios sin estar consagrado. ¿Se da usted cuenta, hermano, que eso es algo tan importante? Muy bien. Después, hermano, de lo del tabernáculo, todo eso, hay un artefacto que es el arca del pacto, ¿verdad? Que estaba ahí mismo. Pero este instrumento simbolizaba, escuchen, la presencia de Dios y la santidad de Dios. Era un objeto, escúchenme, que no se debería de tocar ni acercarse a ella si no se estaba preparado. Las consecuencias eran fatales. Amado hermano, ¿crees que en este tiempo, escucha esta pregunta, ¿crees que en este tiempo la presencia de Dios y su santidad sigan siendo importantes? ¿Cuáles consecuencias exige aún, hermanos, tomar en poco su santidad y su presencia? ¿Qué hacer para respetar la presencia y santidad de Dios? Pues es de eso que hoy vamos a hablar, hermano. Y vamos a aprender a través de la vida de Usa. ¿Quién fue Usa? Bueno, ahorita vamos a ver, pero fue un levita en los tiempos de David. Pero también vamos a aprender algo de David, aunque no nos vamos a centrar en David, pero vamos a aprender algo que pasó ahí. Ya con esto en mente vamos a comenzar, hermanos. Vamos a prestar mucha atención. Rápidamente quiero hablar del contexto, aunque la semana pasada lo hablé, pero voy a hablar algo muy breve, ¿verdad? Por si la semana pasada estabas dormido, y pues ya saben, ¿verdad? A veces. Miren, después de que el rey David había sido ungido como rey de Israel, bueno, pues estaba el festejo, etcétera, y había una batalla, hermanos, contra los filisteos. Ahora David consultó a Dios de cómo luchar contra ellos para vencerlo. Dios le dio las estrategias, ¿verdad? Y David hizo tal cual como Dios le lo había instruido. ¿Y qué pasó? Como consecuencia, pues Dios le dio la victoria. Y así es, hermanos, en nuestra vida. Si nosotros consultamos a Dios antes de hacer cualquier diligencia y lo hacemos a la manera de Dios, vamos a obtener la victoria. Si no, no. ¿Ok? Bueno, después de esto, David se disponía a regresar esa arca, a llevar el arca de nuevo a Jerusalén, ¿verdad? Porque esta arca representaba la presencia de Dios, la viva santidad de Dios, hermanos. Bueno, iba a ser llevada a Jerusalén, ¿verdad? Ya Dios anteriormente, escuchen, había dado claras instrucciones de cómo se debería manejar, cargar y acercar a esa arca. Quiénes podían estar cerca, quiénes no. Y es de aquí, ¿verdad? De cuando no se toman en cuenta las instrucciones de Dios, que hoy aprenderemos la aflicción de Usa. Alguien que no tuvo, escuchen esto, hermano, porque esto es algo así como dice, ay, qué fatalista. Bueno, escucha esto. Alguien que no tuvo una segunda oportunidad para recapacitar. Y es de ahí donde Dios quiere que aprendamos cómo debemos de conducirnos ante Él. Ya con este contexto, hermanos, espero que nuestro corazón esté listo. ¿Cuántos están listos? A ver, otra vez. ¿Cuántos están listos para la enseñanza? Muy bien, así que pues con la ayuda de Dios. Vamos a ver como punto número 1, la aflicción de Usa. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 5 al 7, por favor. Segunda de Samuel 6, 5 al 7, dice: Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque escuchen, hay un motivo, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque los bueyes tropezaban. Aquí parece que no hay nada, pero ya cuando desmembremos con la ayuda de Dios va a ver usted qué pasó. Inmediatamente el furor de Jehová se encendió, dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa,
y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hermano, en serio, este pasaje es uno, aunque usted no lo crea, es uno de los que presentan más problemas para interpretar, hermanos. Miren, David y el pueblo de Israel estaban haciendo una buena cosa. En serio, hermanos, era trasladar el arca de Dios a la ciudad de Jerusalén. O sea, era algo que se tenía que hacer, hermanos. En ese momento pues pasó una desgracia, ¿no? Los bueyes que tiraban, que llevaban el arca, pues tropezaron, ¿verdad? Y el carro donde iba el arca se tambaleó y se iba a caer. En ese momento Usa extendió la mano. Ahora, ¿por qué Usa estaba ahí? Pues Usa era un levita y ellos iban ahí enfrente, cerca, pues, ¿no? Extendió la mano para sostenerlo. O sea, podemos pensar sinceramente que reaccionó bien, ¿verdad? No quería que el arca se cayera, pero cayó rápido, muerto, como le hubiera caído un rayo. Hermanos, quizás fue una casualidad que Usa muriera en aquel preciso momento. Quizás, ¿verdad?, por alguna causa natural, ¿verdad?, puedes pensar, pero no, hermanos. Aquí la Biblia dice que ¿quién fue el que lo hirió? Dios. No le dio un infarto así nomás porque traía triglicéridos. De hecho, que entonces no había tanta cochinero como ahora. No fue eso. Fue la ira de Dios que se encendió sobre él, así como Nadab, Abiú, ¿ok? Así como Ananías y Zafira. O sea, fue Dios, hermano. Ahora, ¿por qué haría Dios algo así, hermano? ¿Por qué? Porque la acción de Usa, hermanos, no solo parece haber sido algo involuntario, ¿verdad? Una reacción. No tenía maldad. O sea, Usa no tenía esa maldad. Él quería proteger el arca. ¿Qué había de malo, hermanos, en sostener el arca para que no se cayera? Dios hubiera querido que esa arca se quebrara en vez de que Usa la detuviera. Bueno, tenemos que entender una vez más que el arca representaba la presencia de Dios entre el pueblo. ¿Qué significado había tenido que el arca hubiera caído, se hubiera quebrado, se hubiera ensuciado? Usa quería evitar eso. Pues por eso les digo, en este pasaje, hermanos, hay muchas preguntas, muchas interrogantes, pero hay unas lecciones tremendas, en serio. Y vamos a ver con la ayuda de la palabra de Dios si podemos contestar, ¿ok? Vamos a ver primero lo que es lo sagrado del arca, hermanos. Miren, Dios se había manifestado muy claramente, hermanos, respecto al valor sagrado que tenía el arca. Como ya lo explicamos, representaba la presencia de Dios entre el pueblo. Hermano, ¿sabe qué representa el arca de Dios hoy en nosotros? La semana pasada vimos algo leve. El Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida. Y cuán fácil, hermanos, nosotros proferimos palabras de mentira o de maldición inclusive a las personas cuando el arca de Dios está con nosotros, hermano, por no saber esto. ¿Sí está entendiendo eso? Así que es grave, hermanos. Muy bien, vamos a seguir viendo este significado. Miren, la presencia de Dios, hermanos, no es algo insignificante, hermanos. La Biblia recalca, hermanos, que constantemente la santidad de Dios obviamente es un atributo de Dios, pero es un tema que está por toda la Biblia. Cuando decimos pues que el arca representaba la presencia de Dios, estamos diciendo que representaba su santidad, hermanos. Y el hecho de que un simple pecador, escúchenme, tocara el arca, ¿saben qué era? ¿Qué significaba? Profanar a Dios. Eso significaba, hermanos. El pueblo de Israel, hermanos, conocía la santidad de Dios. Se le había enseñado una y otra vez, ¿verdad? Cuando fueron a Egipto, en el Sinaí, el pueblo ni siquiera se quería acercar, ¿se acuerdan? Escucharon aquella voz como estruendo y tuvieron miedo, por eso mandaron a Moisés. Dios les dio la ley, ¿verdad? Y bueno, nuestro Dios instituyó, enseñó y delegó a Moisés para que pusiera esos límites alrededor de la montaña,
y donde estaba, ¿verdad?, Dios, y les decía que si alguien sobrepasaba esos límites iba a morir. Miren, Éxodo capítulo 19, versículo 12. Éxodo capítulo 19, 12, diciendo Dios a Moisés, dice: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Ahí estaba representando la santidad y la presencia de Dios. Miren, cuando dio Dios las instrucciones para que construyeran el tabernáculo, volvió a recalcar la importancia de la santidad, y por eso estableció barreras y le enseñó al pueblo. Miren, una barrera de tela estaba alrededor del perímetro exterior del área del tabernáculo. Miren, no solo mantenía alejada a la gente, sino también les impedía que miraran lo que había dentro, ¿verdad? Había un reducido, una vez más, porcentaje de personas que podían estar ahí, que pertenecían a la clase sacerdotal, ¿verdad? Y ellos, hermanos, miren, antes de entrar al tabernáculo, tenían que pasar por algo que se le llamaban el altar de bronce para poder entrar en el tabernáculo. Tiene mucho simbolismo esto, hermanos. Este altar, obviamente, en el altar lo que se hacían eran sacrificios, y hace referencia, hermanos, al sacrificio. Los animales eran dedicados, inmolados sobre él para expiar el pecado del hombre. La libertad para acercarse más al objeto que representaba la presencia de Dios, es decir, el arca, se compraba el acceso únicamente con sangre. Usted no puede venir, hermanos, a Jesús. Usted no puede ser salvo. Dios no lo puede recibir como hijo si no tiene la sangre del Cordero en su vida. Si el sacrificio de Cristo no lo ha cubierto a usted, usted no puede acercarse a Dios. ¿Se da cuenta el simbolismo? Esto es. Por eso, hermanos, nadie, como dijo, ¿verdad?, Jesús ahí en Juan, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie, hermanos, no interesa qué tan buena persona sea. Yo la otra vez escuché, no voy a decir el nombre de ese pastor, pero de hecho yo lo escucho, hermanos. Un pastor que habla mucho acerca de las profecías y etcétera. Pues muy estimado, hermanos. Y yo miré un video que dijo: miren, va a haber muchos de otras religiones que van a estar en el cielo. Ahora, yo no tengo problema con eso, porque Dios no tiene exclusivos, pero dijo, personas que tuvieron buenos sentimientos y personas que tuvieron un buen corazón van a estar ahí, y va a haber muchos que se dicen ser cristianos que no van a estar. Entonces ahí me botó, hermano. No es así. O sea, a Dios no le interesan nuestros buenos sentimientos. A Dios le interesa que la sangre del Cordero haya sido derramada sobre nosotros, que nosotros hayamos confiado en ese sacrificio para salvación. Ni siquiera confiar en las palabras que tú dijiste, sino en la obra de Cristo, ¿entienden? Entonces tenga mucho cuidado, hermano, porque en serio hay enseñanzas que parecen muy buenas. Examine todo como los de Berea, no importa quién sea el pastor, empezando por mí, hermanos, porque por ahí se le puede meter algo, ¿ok? Y luego pues ya entramos en el sincretismo y etcétera. Muy bien, entonces mire, este tipo de simbolismo simboliza eso, hermano. O sea, para poder estar en la presencia de Dios tiene que haber un sacrificio. Ya lo hubo. Muy bien, ahora entienda esto. Hablando del Antiguo Testamento, que todavía no estaba revelado todo lo que hoy tenemos, entienda por qué el pueblo tenía tanto temor y tanta reverencia, porque habían visto con sus ojos cómo personas caían muertas. Miren, la estructura de tela, hermanos, que rodeaba, que tenía el arca, llamado el tabernáculo, era otra barrera que impedía ver el arca a la mayoría de los sacerdotes y levitas. Los pocos a los que se permitía entrar en el lugar santo, fíjense, no es santísimo, santo, tenían ahí un lavacro que les recordaba aún más la pecaminosidad del hombre, ¿verdad? Ellos tenían que hacer ritos, lavarse, etcétera. Por último, hermanos, solo un hombre, el sumo sacerdote, entraba en la zona protegida, ¿verdad?
¿Cómo estaba protegida? Una vez más por un velo. El velo, ¿verdad? Se le llamaba el lugar santísimo. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió en la cruz y dice en la Biblia que se rasgó el velo desde arriba para abajo? O sea, Dios lo rasgó, porque si hubiera sido de abajo para arriba fue el hombre, ¿no? No, Dios quitó eso y abrió, y entonces entraron al lugar santísimo, ya estaba expuesto. Por eso yo me imagino la cara del sumo sacerdote o de los sacerdotes que fueron cómplices del asesinato de Jesús por decreto de Dios cuando miraron ese acto. ¿Sabes qué se dieron? Que ellos, el simbolismo que entendieron, que Dios había quitado eso, que ya ellos no iban a ser los importantes, porque el sacrificio de Jesucristo había sido lo que complació la ira de Dios para siempre. Ya no se iba a necesitar un velo. Pero pues bueno, eso pasó allá. Ok, entonces este sumo sacerdote, aunque era el sumo pontícipe, ¿verdad? El papa, pues, para que entienda, no podía estar, hermanos, en la presencia del arca. No podía estar en la presencia del arca sin la sangre de un animal inmolado, si no él mismo moría. La sangre que cubría los pecados era el único medio que había para acercarse a Dios. Hermano, cualquier ministro, cualquier persona que sirve, escúchame por favor, no puede servir, hermano, no puede servir con un corazón lleno de maldad. Cuidemos eso, hermano, porque usted cree que no va a pasar nada, pero han pasado muchas cosas. Tenga cuidado, hermanos. Digo, todos somos pecadores, pero medite, hermanos, antes de servir a Dios. Por eso tratamos aquí de venir en la mañana y orar un momento, hermanos, que no llegue así en la pura bendición, ¿verdad? Y entra y Ave María purísima, sin pecado concebido, se pone a servir. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de reflexionar, porque los esposos a veces tenemos, ¿verdad? La esposa no nos hizo el huevo como chef, como queremos, y nos enojamos. Se nos atraviesa un gitano por ahí y que el Señor envíe fuego sobre tu vida. O sea, llegamos contaminados. Hermano, tenemos que reflexionar, porque vamos a servir a quién, hermano, al Dios santo, al Dios vivo. Y muchas veces, hermanos, en serio, nosotros hemos servido a Dios indiferentes. Tenga cuidado, hay que tener cuidado. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? ¿Sí? Muy bien, espero que sí. Eso era lo que representaba el arca. Ahora, vamos a ver cómo se tenía que trasladar. ¿Estamos entendiendo, hermanos, sí o no? Estoy muy aburrido para contar un chiste. No vine a contar chistes, pero ponga atención. Mira, ¿cómo se debería de trasladar el arca? Y hermano, oro al Señor que su Espíritu Santo nos ministre para que entendamos cómo debemos nosotros trasladar el arca, es decir, cómo debemos de caminar siempre, porque el arca de Dios está en nosotros. Hermano, usted está trasladando el arca de Dios. Tengamos cuidado cómo caminamos. ¿Está entendiendo eso? Muy bien. Miren, había claras indicaciones acerca de la santidad de Dios. El pueblo de Israel tenía instrucciones específicas de cómo tenía que ser trasladada esa arca, ¿verdad? Que estaba construida con anillos, ¿verdad? En cada de los lados. Y había unas varas que estaban insertadas por esos anillos, y debía de ser llevada únicamente por los levitas. ¿Por quiénes? Los levitas a la oración, no, ¿verdad? Eso no, por los levitas, ¿verdad? Pues que era del sacerdocio, pues, y debían de ser por ellos. Ellos tenían, hermano, tenían que apoyar esas varas sobre sus hombros. Escúchenme, hermanos, Éxodo capítulo 25 versículo 10, miren. Y todo, hermano, no, en serio que casi no enseño a lo mejor como dicen del Antiguo Testamento, pero es que me voy en un viaje, hermano. Ahorita va a ver las 3 horas que me voy a aventar para que vea que me va a decir, ya no predique el Antiguo Testamento. Es tanto simbolismo, hermano. ¿Cuántos han cargado cosas en los hombros? A ver, dígame, ¿se cansan o no? Ahora todo el día. Bueno, así debemos de caminar con Cristo.
entender el peso que traemos. Ok, Éxodo 25:10 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás también unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Ahora, Números capítulo 7, versículo 9. Dice, Números 7:9 dice: pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Fíjense el respeto que debe de haber. Esa era la institución de cómo estaba construido el arca y de qué manera se tenía que cargar, ¿verdad? Que cómo se podía trasladar. Ahora, otra de las instituciones de Dios en cuanto a este asunto, hermanos, eran que los sacerdotes, y escúchenme, tenían que cubrir el arca con pieles pesadas de tejones antes de moverla. Números capítulo 4, versículo 6, fíjense lo que dice ahí. Números 4, versículo 6. Dice: y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo azul, y le pondrán sus varas. Todo esto, hermanos, tenía que hacerse siendo muy conscientes de que no podían tocar el arca, y de que si alguien tocaba iba a morir. Números 4:15, fíjense lo que dice Números 4:15. Números 4:15 dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, acuérdense que ellos eran nómadas, ¿verdad? Estaban en un lugar y se tenían que ir a otro, etcétera. Dice: cuando hayan guardado todo, dice, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Ok, ellos sí van a servir en hacer eso, pero no tocarán cosa santa, o sea, el arca, algo, no sea que mueran. Hermanos, estas, hermanos, serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Termino ahí. Ok, bueno, ahora el pueblo de Israel, hermanos, ya sabía, o sea, no eran y mucho menos Usa, que era un levita. Ellos conocían la ley. Si alguien conocía la ley, eran los levitas. Y yo les pregunto aquí a los levitas: ¿conocen la ley de Dios? Ahí me quedo, ¿verdad? El pueblo de Israel, hermano, ya sabía esto. Miren, los filisteos en alguna batalla capturaron el arca, hermanos, y se la llevaron a casa. Pero ¿saben qué les pasó? Se dieron cuenta que no podían vivir con ella, porque murieron muchos al instante. Miren, Primera de Samuel capítulo 6, versículo 14. Dice: y el carro, 1 Samuel 6:14, y el carro vino al campo de Josué Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y fíjense, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Dice, escuchen, cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón en el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Azot 1, y por Gaza 1, por Ascol 1, por Het 1, por Ecrón 1. Y los atones de oro fueron conforme el número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro,
sin muro. Ahora miren, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué Bet-Semes hasta hoy. 19. Entonces, fíjense, Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían ¿qué? Mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo ¿a cuántos, hermanos? ¿Cuánto dice? 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Hermano, teniendo esto en cuenta, hermanos, podemos entender cómo fue que ellos despreciaron la presencia de Dios, cómo trataron a la presencia de Dios, y por ello llevaron el castigo y las consecuencias de no obedecer a la palabra de Dios. En serio, hermano, Dios ha sido muy bondadoso con nosotros. ¿Cuántos de nosotros no despreciamos la presencia de Dios en nuestras vidas y hacemos tantas cosas, hermano, que si el Antiguo Testamento, algunos pudiéramos hablar con ellos, ellos mismos nos mataran, pensarían que fuéramos Baales nosotros? En serio, hermanos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de David. Miren, David, que era el encargado, el rey de Jerusalén, él sabía todas estas cosas. Por eso, cuando decidió llevar el arca a Jerusalén, pues lo normal hubiera sido haber dado las instrucciones a los levitas para asegurarse, hermanos, de que actuaran según las leyes de Dios. Y eso, hermanos, a veces pasa en las iglesias. El pastor en todo quiere estar, en todo se quiere meter. Hermano, tenemos responsabilidad de cómo estás haciendo las cosas. A veces vienen y me dicen: oye, pastor, el hermano tiene 55,000 años aquí en la iglesia, quiere empezar a servir. Ok, muy bien, qué bueno. A ver qué testimonio tiene el hermano. No, o sea, tiene que llegar temprano, hermano. Cualquier persona que quiere servir tiene que llegar temprano a la iglesia. Tiene que ser un hombre, una mujer de testimonio. Digo, no somos perfectos, entiendan eso. Porque no podemos, hermano, poner a alguien a servir que no cumpla con esas normas. Yo, como responsable, estuviera enviando a la batalla a hermanos que no están capacitados, hermano. ¿Sí me entiende? Por eso hay un proceso. ¿Puedo yo ser un gran predicador? Estoy poniendo un ejemplo, no lo soy. Puedes ser tú un gran predicador, un gran músico. No, o sea, tocas el saxofón mejor que Rudy, ¿verdad? Para los que conocieron a Rudy. Pero pues eres irresponsable, hermano, hermana. Pues no puedes, o sea, aquí no es pídala cantando. Está tu vida, está tu familia en riesgo. ¿Sí me entienden? Por eso todo aquel que aspira al ministerio debe de caminar en santidad y obediencia. Así que ya espero que todos los hermanos que aspiran a servir, todos los hermanos que están encargados de un ministerio, cuando quieran meter a alguien, entienda eso, hermano. No venga conmigo a decir: bueno, hermano, pues es que, pues mira, el hermano diezma. Digo, yo sé que no es un ejemplo, ¿verdad? Porque lo primero que voy a decirles yo es: hermano, ¿y son constantes en la iglesia? No, pues, espérate, hermano, espérate. O sea, Dios no está desesperado. Dios quiere corazones que puedan verdaderamente darlo todo para que puedan servir a Dios. ¿Dicen amén? No escuché amén. No nos gusta, ¿verdad? Pero bueno, ¿sí entienden eso, hermanos? Es por protección, porque a mí Dios me da cuenta: oye, ¿qué te pasa? Mira cómo le fue a esa familia por tu culpa. No, ¿cómo que por mi culpa ellos? No, sí, pero si tú sabías por qué los pusiste. ¿Sí me entienden? Entonces entiendan, hermano, que es por amor cuando nosotros les decimos: aún no es tiempo. Otra vez, ¿dicen amén? No lo escuché. No nos gusta, ¿verdad? No nos gusta. Pero es por amor, hermano. Miren, hermano, esto no fue algo que no lo tomaran en cuenta David. David fue el responsable porque él era el encargado, hermanos, el rey. Ahora, los levitas sabían, Usa no era una persona ignorante, como les digo, pero siempre tiene que haber una cabeza dirigiendo. Aunque tú mires que, hermano, dicen: el pastor ya se pone ahí nomás a ver. Hermano, yo estoy escuchando a Malaquías,
al obispo Chuy, ¿verdad? A César, ¿verdad? Próximamente también voy a estar viniendo un que otro viernes, ¿verdad? Porque tengo que estar supervisando, hermanos. ¿Qué están enseñando? Ahora, entonces, ¿quién está aquí todo nervioso? No. A mí me supervisan, hermano, A mí me supervisan y me han llamado la atención. Oye, pastor, ¿qué onda con esto? Sí, perdóneme, ya prendo una veladora y ya. No se crea, estoy jugando. Pero no, en serio no me excuso, nomás le digo, ¿sabe que sí me equivoqué? Voy a trabajar en eso. Porque imagínate que diga, no, pero es que por esto. No. Entonces, hermanos, ¿estamos entendiendo? Todos tenemos que ser supervisados, ¿verdad? Y pues tratar con el orgullo también, ¿verdad? Porque a veces se sube el pastor al final de la enseñanza y dice algo y el hermano se queda. ¿Le faltó algo mi mensaje o por qué le agregó? Bájate de ese caballo, hermano. No seas así. Tenemos que ser humildes, porque si algo Dios quiere complementar, hay que recibirlo. ¿Cuántos dicen amén? Okay. Entienda, hermanos, el responsable fue el rey David, independientemente que Usa sabía. Aquí hay una lección: no se confíe de los hermanos que sirven junto con usted. Si usted es el encargado, hermano, la responsabilidad es suya. ¿Sí está entendiendo? No, pues es que, vamos a poner ejemplo de la limpieza. Ya limpiaron y está más rayado que el, ¿verdad? La responsabilidad es de los encargados. Yo sé que pobres hermanos de la escala de responsabilidad, pero sí, hay que enseñar a trapear. Hay que enseñar, hermano, no, es que así se hace de esta manera. Sí, porque ellos son los responsables espiritualmente de decir, Señor, mira, tu templo está limpio. ¿Estamos entendiendo eso? Es por decir un ejemplo. Otro nada más ya para pasar a otro punto. El hermano Chuy otra vez, ¿verdad? El cardenal Chuy Mendoza, pues él es el maestro, ¿verdad? Y todo eso, pero en serio, hermanos, yo tengo que examinar lo que va a enseñar. Yo tengo que, a ver, espérate Chuy, a ver, ok, está bien, esto, lo otro, o sea, etcétera, etcétera. Ahora el Chuy como encargado de alabanza, él es el encargado de mirar si aquí quiere haber una estrellita luciéndose, ¿verdad? Con algún arreglo y a ver, hey, hermano, tranquilo, o sea, aquí no estás, ¿verdad? No estamos en el mundo. No, céntrate en glorificar a Dios. No estoy mirando que estás metiendo mucha ahí, ¿verdad? Hasta cuando estás tocando le haces así como que pues no, te estás concentrando en el tono. No, hermano, adora a Dios, ¿verdad? Y de vez en cuando, hermanos, está bien, yo sé que soy fuerte, pero de vez en cuando siéntate, ahora vas a recibir. La presencia de Dios no baja sin mí. Déjalo 2 semanas ahí. Sí, pues tiene mi permiso, ¿verdad? Porque pues hay que tratar con el corazón. Pero bueno, ya se quedaron esto. ¿Por qué? Porque se vale, hermanos, vamos a ver cómo está el corazón. Vamos a ver. Bueno, ok. Estamos entendiendo, hermano. David era el responsable. Hermano, no le eches la culpa a los que están abajo de ti si las cosas salen mal. Tú eres el culpable, porque tienes que cuidar, verificar, examinar todo. Hermano, yo constantemente y sinceramente me quejaba mucho, ¿verdad? Con Dios, en mi familia, en todas partes. Y el Señor a mí siempre nos tasajea. ¿Cuántos oyen la voz de Dios? Levante su mano. Bueno, los que escuchan la voz de Dios se van a dar cuenta que no te da por la suave, ¿verdad? Y yo, Señor, pero el Señor, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. No, pues ya no te voy a preguntar nada. Tú eres, y ya, ok, Señor, está bien. ¿Sí entiende eso? Así que maridos, si miramos en nuestra esposa una debilidad, ellas son pecadoras como nosotros, entendamos, hermano, que tenemos una grande responsabilidad nosotros y mucha tarea que hacer, hermano, para cuidar esa princesa que Dios nos ha prestado. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Se hubieran gozado ahí, hermano. Bueno.
Luego voltean los hermanos, princesa, así como que ya no aguanto más. Ok, entonces, hermanos, los levitas tenían que asegurarse de todo eso, pero no debería de pasar sobre percibido a David. ¿Okay? Por tanto, hermanos, David, los dos, como los levitas, fallaron de alguna forma. Ellos dijeron, voy a usar otro modo de trasladar el arca. Fíjense, porque eso es muy importante, ¿eh? Ellos de alguna forma o manera se decidió que el mejor modo de trasladar el arca era con bueyes y un carro. Escuchen, porque tiene mucho que ver aquí. Por supuesto, ¿no? Lo mejor es suficiente, bueno para Dios. Por eso ellos construyeron un carro nuevo, ¿verdad? Ayo y Usa, los dos que eran levitas, conducirán este carro nuevo, ¿verdad? Ahí en 1 Samuel capítulo 6 versículo 3, ¿verdad? Y bueno, ellos conducían este carro nuevo, ¿verdad? Delante de Jehová. Usa iba atrás. Una ocasión especial, merecía una manifestación adecuada de emoción, entusiasmo, y por eso iban acompañados de alabanza. Versículo 5, iba de música. Hermano, todo iba exactamente como lo habían planeado. Cuando los bueyes dieron el paso fatal, tropezaron y el arca se deslizó. Usa extendió la mano para sujetarle y recibió de inmediato un golpe letal. El pobre Usa murió. Qué historia, ¿verdad? Qué historia, hermano. Pero en serio, tenía que leer todo esto, hermanos, y explicar todo esto para comprender un poco mejor. Nomás van a ser 2 puntos, hermanos, este y el más largo. Hermanos, lo que estaba pasando aquí, la aflicción de Usa fue no obedecer lo establecido por la palabra de Dios. Querido hermano, no bastan las buenas intenciones para servir a Dios. Es necesario obedecer su palabra. Usa no se imaginaba que iba a morir aquel día. Era un momento de gozo, ya leímos todo eso, de júbilo. Y por un momento a Usa se le olvidó la santidad de Dios. Pensó que por ser servidor, es decir, levita, tenía derecho a hacer lo que le dictara su corazón y sus emociones. Y fue, escuchen hermanos, la última vez que cometió un error. La última vez. Un error. Hermano, con Usa Dios nos da una clara lección. No debemos de acercarnos a Dios sin cumplir con las instrucciones de la palabra de Dios. Ahora, reflexionemos en esto, queridos hermanos. Sabemos que la presencia de Dios hoy habita en nosotros a través de su Espíritu Santo, y aún así, hermano, ¿qué hacemos? Mentimos, engañamos, nos dejamos llevar por la malicia, siempre pensando, eres un psíquico espiritual y yo miro lo que piensas. Y que, hermano, quitémonos de eso, no somos nosotros. Eso es adivinación, tenga cuidado con eso. No, es que yo me imagino que pues, no, hermanos, imagínate si yo te me imagino. No, ¿qué dijo el Señor Jesús? Que teníamos que hacerlo a Él, amarlo con todo. Con nuestra mente también, ¿sí o no? Bueno, cuando estemos pensando algo inequívoco, Señor, permite que mi mente te ame, para que no te vayas más allá, porque eso te va a dañar. No confíes en tu mente, porque eso daña el corazón. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Por favor. Entonces, entendiendo todo eso, así, hermanos, hacemos eso, mentimos, engañamos, nos contaminamos con este mundo, hermanos, murmuramos, metemos discordia entre hermanos, no bendecimos a Dios, tenemos rencor contra nuestro hermano. ¿En serio, amados hermanos? ¿En serio? Si supiéramos que por menos de todo esto Dios es burlado, y que en cualquier momento, al Dios sentir que se le ofende o se menosprecie su santidad, Él puede retirarnos la vida.
Y yo creo eso, hermano, no crea que esto estoy jugando ni manipulando el mensaje, no. Para mí Dios es el mismo. Y que Dios nos guarde de mirar las cosas de hoy en adelante diferente, hermano, por favor. Porque USA ya no tuvo otra oportunidad. ¿Estamos entendiendo, hermanos? En serio, hermanos, si nosotros meditamos en esto, vamos a pensar mejor cómo actuar antes de hacerlo. ¿Cuántos como USA no decimos no pasa nada? Porque USA era levita, conocía la ley, sabía que no debería de tocar el arca de esa manera. Sabía que el arca debía de ir en sus lomos y no en unos bueyes. Sabía, no era inocente, pero dijo: no pasa nada, yo me acerco a Dios como sea. ¿En serio? ¿En serio? Ahora, entendiendo que en su puesto no debería de estar así, ¿verdad? No debería él haber hecho eso, tenía que hacerlo de otra manera, hermanos. Y de hecho estar tan cerca ahí, hermanos, solamente le pertenecía al sumo sacerdote. Estar tan cerca, y solo una vez al año. ¿Sabes qué nos habla de eso, hermanos? USA quiso usurpar un lugar que no le correspondía. Los levitas no podían mirar el arca. Te pregunto, amado hermano, ¿tú has querido usurpar un lugar que no te corresponde? ¿Cuántas veces queremos ser el Espíritu Santo, hermano? Hablamos de Dios a los demás y aseguramos cosas como, por ejemplo, personas llenas de maldad, ¿verdad? No les decimos, ¿verdad? No les hacemos ver su maldad y les decimos: no, hombre, solo ven a Dios y ya. No voy a leer la historia porque en serio el tiempo lo tengo enfrente, pero quiero que se acuerde rápidamente en Hechos capítulo 8, luego lo estudie usted. ¿Se acuerdan de Simón el mago? ¿Sí o no? ¿Qué pasó con él? Bueno, dice la historia en Hechos 8, de ahí del 13 en adelante, que Simón el mago, un hombre que practicaba la magia, escuchó el evangelio, y en serio, hermano, dice que creyó Simón y se bautizó. Pero que más adelante el Simonazo, cuando miró que llegaron los apóstoles, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo, y que los apóstoles ponían sus manos sobre las personas y recibían al Espíritu Santo, dijo: no, hombre, aquí está el negocio de mi vida. Escuelas cristianas, ¿verdad? Ay, perdón. Aquí está, playeras cristianas. Digo que no tiene nada de malo eso, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. No, aquí hago negocio. Y entonces a los apóstoles les ofreció dinero. Denme también a mí ese poder para que cuando yo ponga. Entonces fíjense, hermanos, aquí viene la sabiduría de Dios y no usurpar al Espíritu Santo. 8:20 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Yo no he escuchado a ningún profetisa, esos que andan por ahí, o ningún sanador por ahí que cuando alguien le ofrezca dinero le diga eso, ¿verdad? Digo, no tenemos que decirlo así, pero no, al contrario, véngase para acá, ¿verdad? Pero escuchen, dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermano, hasta la fecha hay congregaciones donde los que más diezman, no importa cómo vivan, tienen lugares preferenciales en la iglesia y son servidores. En serio, eso es lo mismo, hermano, en serio. A este tiempo eso representa querer comprar con el dinero una posición. Que Dios tenga misericordia de esas congregaciones. Pero bueno, entonces, porque has pensado, dijo, fíjense lo que dice el apóstol Pedro: porque has pensado que el don, la gracia de Dios se obtiene con dinero. Entonces fíjense lo que le dice aquí, hermano: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí viene: arrepiéntete pues, es la gracia, ¿verdad? Arrepiéntete, tenemos que decirle: sí, arrepiéntete, hermano, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero hoy no, hermanos. Hoy vemos a la persona que, no, hombre, ¿verdad? Es, no,
Él es tan bueno. Y sí es bueno, pero tenemos que decirle la verdad. Mira, arrepiéntete. Y si eres sincero, poniéndolo en este tiempo, si eres sincero, Dios puede perdonarte, pero no le asegures algo, porque quizás Él ni siquiera es sincero. Entonces ahí, hermanos, estamos usurpando el lugar del Espíritu Santo. Tenga cuidado, hermanos, tenga cuidado, no le dé salvación porque usted no puede. Puede predicar y que Dios obre, pero siempre hable de la sinceridad del corazón, del arrepentimiento genuino, el cambio de pensamiento, metanoia. Pedro le dijo: arrepiéntete, y que Dios, que examina los corazones conforme a tu sinceridad y arrepentimiento, te concede el perdón. Pero a veces, hermanos, usurpamos el lugar del Espíritu Santo al no tomar en cuenta esos detalles y queremos ser más buenos que Dios. Este es solo un ejemplo. Otra situación, por ejemplo, en la iglesia. Y claro, hermanos, todos tenemos al Espíritu Santo, que somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Y podemos ayudarnos mutuamente, y debemos de hacerlo. Pero recordemos, hermanos, que hay un orden en la iglesia. Por ejemplo, hay un matrimonio con problemas, o un hermano te cuenta algo, ¿verdad? Y te pide un consejo. Claro, tú le puedes decir algo, ¿verdad?, de la palabra de Dios, pero escúchame, el orden es llevar a esa persona o matrimonio al pastor. No porque no tenga cosas que hacer yo, hermano, créanlo, tengo muchas, pero ese es el orden. Porque es el pastor quien, dirigido por Dios, puede llevar a esa persona a la consejería. No porque el pastor sea el único o el más santo, no. Pero es porque Dios lo ha establecido en su palabra, hermanos, y debemos de obedecerla. Recuerden lo que hizo Usa. No hizo lo que la palabra decía, por eso pereció. Y todos conocemos esto, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, y yo solamente quiero extraer ahí la enseñanza, que es que Dios estableció a pastores para poder capacitar a los hermanos para la obra o el trabajo de la iglesia. ¿Entiendan? Y aquí, hermanos, en esto yo he mirado muchos problemas. Matrimonios se han ido de aquí de la iglesia, hermanos se han ido de aquí de la iglesia, porque pues tienen al Espíritu Santo, hermano, y Dios nos da sabiduría, y tú le das, ¿verdad?, un consejo, y el hermano a lo mejor pues ese mensaje salió de parte de Dios, y el hermano es bendecido, te dice: gracias, hermano, por ese consejo, mi vida cambió. Entonces tú empiezas a exaltarte: no, también por mí habla Jehová. Y claro que sí, pero después empiezas a tomar la actitud de la hermana de Moisés, ¿verdad? Y se contamina tu corazón. Acuérdate que la Biblia dice: no un neófito. ¿Sí entienden eso, hermano? Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, porque parejas se han ido de la iglesia, hermano, porque por esto. Y vienen a mí: pastor, Dios me guió para que aconsejara matrimonios. Pues está bien, pero pues, hermano, el tuyo es un desastre todavía. O sea, no, se va, no, usted me quiere opacar a mí. Ándale pues. Y ahí andan batallando, hermano. ¿Se estamos entendiendo? Entonces tengan cuidado, hermanos, que están aquí. Dios habla por sí, pero siempre consulten al pastor, hermanos. En serio, no somos sabelotodo, pero hay un orden en la iglesia. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Muy bien. Entonces, por eso y muchos más detalles, hermano, muchos cristianos con buenas intenciones, escúcheme, aquí viene la aplicación. Ponga atención, por favor. Muchos andan muertos espirituales. Usa murió físicamente en ese momento, y no dudo que Dios pueda quitarnos la vida. Pero escúchame, espiritualmente muchos andan muertos por ahí, por andar haciendo cosas que Dios no le permite, usurpando lugares, posiciones. Están muertos, no hay vida. Viven, caminan, sirven, pero muertos espiritualmente, porque desobedecieron a Dios. ¿Y saben qué pasa? Pues vienen las divisiones en las iglesias, todo por tener la actitud de Usa, hacer lo que yo quiero por mis buenos sentimientos. Sin embargo, hermanos, demos gracias a Dios que no hemos caído fulminados, que Dios ha mostrado su misericordia, aún cuando podía quitarnos la vida, hermanos. Pero eso no es un pretexto para seguir haciéndolo. Más bien, hermanos, para arrepentirnos, darle gracias a Dios por su misericordia y ya no desobedecer a nuestro Dios. Esta fue la aflicción de Usa, que dicho sea de paso, no tuvo una segunda oportunidad. Pero sigamos aprendiendo de esta historia, hermanos, porque hay otras lecciones más.
Muy bien, punto número 2, el más largo. La cara de... Dice, fíjense el punto, cuando no ponemos primero la obediencia a la palabra de Dios, hay consecuencias. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 8, por favor. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temió David a Jehová aquel día, como ha de venir a mí el arca de Jehová, decía David, ¿no?, en su corazón. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Hermanos, David se enfadó consigo mismo. Miren, el arca fue llevada, ¿verdad?, a la casa de Obed Edom. Lo que había comenzado, escuchen, con regocijo, con gozo, terminó en desgracia, hermanos. Lo que comenzó en el espíritu, ¿verdad?, pensando, terminó en la carne. Hermano, ¿qué tenían David y los levitas en la mente para tomarse a la ligera un asunto tan importante como el traslado del arca? Mira, aquí hay una pista muy importante, hermanos. En el relato de cuando los filisteos, y fíjense, pónganme atención aquí, los filisteos llevaron de vuelta el arca a Israel durante los primeros años de Samuel. Lo hicieron en un carro, escuchen esto, un carro nuevo, y tuvieron éxito, pero esa no era la orden de Dios. La orden de Dios era que se cargara en los hombros de los levitas. Pero fíjense lo que hizo los filisteos, y aquí hay algo muy importante. Primera de Samuel capítulo 6 versículo 7 y 8 dice: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego del arca de Jehová y las pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y las dejarás que se vayan. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Si les había funcionado, hermanos, ellos a los filisteos les funcionó, pues tendría que haber funcionado también al pueblo de Israel, pero no fue así. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Las consecuencias de un líder que pasa por alto las instrucciones de Dios. El rey David, hermanos, aquí no es inocente de lo que pasó. Él sabía cómo se debía de transportar aquella arca. Sin embargo, como leímos, al ver que los filisteos lo hicieron de otra manera, ¿qué dijeron? Pues hay que hacerlo así. Les funcionó a ellos, pues nosotros también. ¿Qué dijo David? Si ellos, que son enemigos de Dios, les funcionó, pues a nosotros, a ellos no los castigó Dios, pues a nosotros menos, que somos el pueblo escogido de Dios. Querido hermano, cuando no ponemos la obediencia a la palabra de Dios, hay consecuencias. Es por esto, hermanos, que debemos de cuidar, escúchame, aquí está la aplicación, mundanizar la iglesia. Que dicho sea de paso, hay mucha contaminación en la iglesia. ¿Qué dicen muchas iglesias? Si en el mundo se hacen tatuajes, hasta yo me pongo tetelestai. Nosotros también podemos. Si el mundo se viste indecoroso, provocativo, nosotros también podemos hacerlo. Si el mundo baila, pues en la iglesia hay que mover el bote también. Dicho sea de paso, es muy diferente una danza bíblica a un baile desenfrenado y sexual, como el challenge ese que hizo aquella mujer, que ni voy a mencionar el nombre. Tenga cuidado.
aquella misma que dijo: no aceptaremos un no por respuesta, es decir, Dios, vas a hacer lo que yo diga. Que le dé gracias a Dios que no cayó fulminada en ese momento, para que no ande escuchando su música. Pero bueno, ok. Entonces miren, voy a decir algo. Yo sé que Malaquías ahorita va a decir: ya lo perdimos, pero no me han perdido, pero tengo que mencionarlo. ¿Saben ustedes de dónde salieron los conciertos cristianos tan famosos el día de hoy? Dilo. ¿Saben o no saben? Bueno, les diré. Hace algunas décadas, hermanos, no había esta clase de conciertos, En el mundo siempre ha habido, que Rocío Dúrcal, que Juan Gabriel, que quien tú quieras. Pero en la iglesia no había, hermanos. Antes se manejaban, escuchen, congresos de alabanza, que gracias a Dios hoy se siguen haciendo algunos muy buenos. Pero eso es lo que había antes, hermanos. Antes no llegaba, ¿verdad? El hermanito ahí con sus grandes éxitos. Entonces no se manejaba, eran congresos de alabanza. ¿Qué era un congreso de alabanza? Se juntaban varias iglesias y se reunían en un auditorio donde adoraban a Dios, donde se les enseñaba la palabra de Dios y donde no cobraban un peso por entrar. Esos eran los congresos de alabanza. Se hacían en iglesias, hermano. Muchas de ellas se hicieron en casa de oración. Hace tiempo, Guadalajara, que tenían un auditorio grande, y ahí el pastor Chuy, dirigido por Dios, les prestaba. Pero ¿qué creen que pasó? La industria de la música empezó a ver que también los cristianos se aventaban sus gallitos, que tocaban bonito, que cantaban bonito y que ponían cara así de clemente. Entonces dijeron: aquí hay negocio. Y empezaron a visitar a las iglesias, a promocionarlas. Uy, no sabes el talento que tienes, lo estás desperdiciando. Mira, yo te ofrezco fama, contratos, dinero, escenarios. Y uno que otro que estaba ahí nomás porque tocaba bonito, porque cantaba bonito, pero que no era un levita, que no era un hombre, mujer consagrado a Dios, que dijo: no, esta es la oportunidad. Y se vendieron. Y de ahí nacieron los conciertos cristomundanos, donde tienes que pagar un centavo para ir a ver al becerro. Y ya me voy a quedar ahí porque me prendo, ¿verdad? Y ahí vas, pones tu dinerito, y si quieres verlo enfrente, porque enfrente como que hasta te caes de la unción, ¿verdad? Y ahí pagas tu boletito para escuchar que adoren a Dios. O sea, hermano, estás viendo a Juan Gabriel, a Rocío, a quien tú quieras, cristianizado. Ahí donde salió todo eso, hermano, ahí para cuando venga, ¿verdad?, el cantor Johnny al agua a Dios, vayas ahí enfrente. ¿Ok? Así nació, hermanos. Hermano, quizás puedes decir: pastor, usted está exagerando, no tiene nada de malo, estoy alabando a Dios. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Déjame recordar. Usa dijo: no tiene nada de malo que sostenga el arca, es mejor detenerla que se caiga. Y ahí quedó Usa con todo y sus buenas intenciones. ¿Estamos entendiendo? Hoy los conciertos cristianos, hermanos, están envenenados, llenos de codicia, de ambición. Y para no irme mucho más allá, parecen discotecas. Sale humo, ya no falta que salgan cuernos ahí. ¿Saben lo único que falta, hermano? Que introduzcan alcohol. Y ahora sí, prefiero no ser el profeta del mal, ¿verdad? Pero el día que pase eso, hermanos, en serio, ahí vas a ver lo que te estoy diciendo ahorita, que no falta mucho, y en lugares ya hay, por si usted no lo sabe. Esos conciertos, hermanos, no están gobernados por Dios, hermano, sino por el promotor que busca el dinero, las disqueras que buscan no la gloria de Dios. ¿Estamos entendiendo? Por ejemplo, muchos dicen: es que se cobra el boleto porque todo cuesta, ¿verdad?
avión, instrumentos, sí. El obrero es digno de su salario. Bueno, tienen razón, pero escúchame, la pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que el músico levita debe de presentarse en diferentes plazas a tocar y a recaudar fondos? Muéstrame usted. Y se va a encontrar que no, que los levitas estaban en el templo sirviendo a Dios, y que Jehová era su heredad. Ni siquiera tenían una tierra para ellos. Y ahorita los levitas tienen mansiones. Ódiame más. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ellos servían al templo, hermanos, humildes. Recibían de las ofrendas que a Dios le daban lo que sobraba, una parte para los sacerdotes, otra parte, etcétera. Eso era, hermano, un levita. Y ahorita, con eso te dejo, hermanos. ¿Qué nos llevó a esto, hermanos? David pensó que así como los filisteos movieron el arca y no les pasó nada, ellos podían hacerlo. Y podemos ver las consecuencias. Amados hermanos, hay consecuencias de mezclar lo puro con lo contaminado. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice 2 Corintios 6:14. No piense que porque a tal lugar le funciona, ¿verdad?, a ti te va a funcionar. Miren, hermanos, escuchen esto, me da mucha tristeza, pero entra aquí. Hace tiempo conocí yo un grupo de músicos. Estos antes tocaban en un grupo del mundo que era muy conocido. Yo sé que ustedes están diciendo, ¿cuál? Diga cuál. No se lo voy a decir, pero era muy conocido. Y bueno, el hombre, el tecladista, muy buen músico, muy buen cantor, ¿verdad? El tecladista y vocalista se acercó a Dios, y gloria a Dios por eso. Pero ¿saben qué pasó? Egipto nunca se salió de él, y empezó a usar las mismas canciones que le tocaba al enemigo. Les puso letrita cristiana. Y bueno, escuchen, él empezó a promover su música, y como la gente lo conocía, las industrias disqueras sabían y dijeron, no me interesa quién le cante, yo quiero dinero. Lo empezaron a promover. Empezaba a ir a iglesias y cobraba. La última vez yo lo vi ahí en la iglesia donde nosotros estuvimos, y fue, hermano, la última vez que yo lo vi, fue y predicó y habló mucho del dinero y de las bendiciones. Dije, este cuate ya. Fíjense lo que pasó, hermanos, escuchen lo que pasó. Yo me enteré, hermanos, su hijo, él tocaba, no quiero decir ni qué tocaba, pero él tocaba, su hijo se accidentó en un coche, joven, se murió. Él ahorita, hermano, ahorita yo perdí el rastro, pero lo último que supe es que él le hacen diálisis. Está muy malo, demasiado mal. No sé si ahorita ya se murió. En serio, hermanos, escúchenme, no quiero ni sería justo emitir un juicio. Dios me libre de eso. Pero sé que Dios, por su amor, permitió esto, para hacerlo volver a Él. Y esa es mi oración, hermano. No sé si esté vivo, pero si lo está, aún ahí enfermo, oro que no se amargue y que vea que Dios se lo quiere llevar a casa. Y si ya no está en este mundo, espero verlo con el Señor algún día. Pero escuche lo que más congoja me da en mi corazón. Aunque lo triste es que cabe la posibilidad que no esté en el cielo. Hermanos, por favor, no mezcles lo puro con lo santo. No contamines tu vida llenándote de cosas que el mundo hace. No obedecer a la palabra de Dios trae sus consecuencias. David usa y los servidores que andaban con él cometieron un error. Usa se llevó la peor parte por tocar la santidad de Dios, la presencia de Dios, sin antes purificarse, como lo hacían los sacerdotes antes de acercarse al arca. Pero David también pecó por no obedecer la palabra de Dios. Fue culpable de llevar a su gente a una desgracia. Querido padre de familia, si no obedeces la palabra de Dios, estás llevando a tu familia a la desgracia. Querido servidor, si no haces las cosas como la Biblia dice, sí, como la Biblia dice, si no te consagras, no nos consagramos a diario, estamos llevando el ministerio a la desgracia. Y aquí, hermanos, entra mi más peligroso papel. Si yo no me consagro, soy responsable de llevar a esta iglesia a la ruina.
Que Dios nos ayude, hermanos, en serio. Hermanos, ¿y qué aprendemos de esta hermosa y trágica historia? De las consecuencias de jugar con la santidad de Dios, de las consecuencias de mezclar lo puro con lo santo y de las consecuencias de imitar conductas del mundo dentro de mi vida cristiana. Conclusión y aplicación. Si en esta mañana, hermanos, bueno, ya tarde aquí, hay alguien que no ha sido lavado por la sangre de Cristo, déjame decirte que estás en el peor estado, porque Dios te puede llamar, y como tu vida no ha sido lavada con la sangre del Cordero, te vas a ir al infierno. Pero escúchame, alguien vino hace más de 2000 años, alguien puro vino para limpiar tu maldad, para limpiar tu contaminación. Ese alguien murió en la cruz del Calvario para que hoy tú puedas tocar la cruz y no caer muerto. Ese se llama Jesús. ¿Estás entendiendo? Acércate a Jesús para que Él lave tu pecado, y el día que te toque partir, Dios te pueda recibir, porque si no, estarás perdido. Y a ti, querido hermano, que la sangre de Cristo ha sido derramada por tu vida, yo te animo a que reflexiones cómo estás viviendo diariamente, como padre, como cristiano, como esposo, como hijo, como trabajador, como servidor. Te animo a que reflexiones. ¿Qué haces con la presencia de Dios en tu vida? La única, hermanos, más grande lección para nosotros que hemos recibido la salvación de Cristo, escucha esto, hermano, que al pueblo de Dios, se acarrea el desastre cuando deja a un lado las claras enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Cómo? Cuando abrazas la manera de pensar y actuar de este mundo que te rodea. No permitas que los pensamientos de Usa, hacer un lado la instrucción de Dios, te lleven a la desgracia. Esa fue la aflicción de Usa. Y yo oro que el Espíritu Santo, hermanos, te pueda ayudar a entender que Él sigue siendo el mismo y que su santidad sigue, para que reflexionemos, hermanos, y dejemos de andar tirándole besos al mundo. Ponte de pie conmigo. Señor, hoy hemos escuchado tu voz a través de tu palabra, y sinceramente no es algo sencillo de digerir. Has confrontado nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestras acciones, Señor, a través de la vida de Usa, a través de la vida del rey David. Lo único que yo quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, como pastor de esta iglesia, en nombre mío, de mi familia, en nombre de todas las familias aquí representadas, perdónanos, Señor. En serio, perdónanos. Perdónanos, Señor, por cuántas oportunidades tú nos has dado, cuántas veces hemos comportadonos peor que Usa, y aquí tenemos todavía vida. Aquí estamos, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces pensamos que tú eres diferente, cuando tu misma palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y serás por los siglos. Señor, por favor, perdónanos y ayúdanos a no desechar tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en todo lo que hacemos. ¿Qué hacemos con el arca que está en nuestra vida, Señor? ¿Cómo cargamos a diario tu presencia, Señor? ¿Lo hacemos como nos parece mejor?
como nuestras emociones nos dice, como este mundo vive el cristianismo hoy en día, o como tu palabra me enseña. Señor, ayúdanos, Padre. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, ten misericordia de mi vida, de mi familia, mi esposa, mis hijos. Ten misericordia de esta iglesia, Señor, de cada hermano, hermana aquí representada, cada familia. Perdónanos, Señor, y gracias porque hasta este día, Señor, tu misericordia ha sido tan grande, Señor. ¿Haces un compromiso, iglesia, con Dios de vivir en santidad? Levanta tus manos y ya no tomes en menos esa santidad de Dios. Dile que te quieres consagrar a Él. Dile que ya no quieres vivir como tú has vivido. Dile al Señor, y Él es bueno para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, he cumplido con tu palabra, Señor. Te pido las fuerzas personalmente para vivirla, para caminarla. Y es lo mismo que te pido por esta iglesia, Señor.